Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Derecho concursal, quiebras, tema sociedad por acciones. Hola, soy José Chaparro y yo, Víctor Montesinos, y juntos les presentaremos hoy Sociedad por Acciones, más conocidas por las siglas SPA, creadas por la Ley 20.190. Sociedades creadas como una forma simplificada de sociedad anónima, pensada originalmente para las empresas de capitales de riesgo. Esperamos que esta presentación sea de gran utilidad para cada uno de nosotros. Para hablar de sociedad por acciones, debemos preguntarnos ¿qué es una sociedad por acciones? Las sociedades por acciones, conocidas por las siglas SPA, son un tipo de sociedad de capital caracterizada por su flexibilidad. Otorga a los accionistas la facultad de regular libremente la casi totalidad de los aspectos de la sociedad. El rasgo jurídico más relevante de estas sociedades consiste en que ellas pueden tener originariamente o derivativamente un solo accionista. El artículo 424 del Código de Comercio, que define estas sociedades, señala que la sociedad por acciones es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado, cuya participación en el capital es representado por acciones. Veamos las formalidades para constituir una sociedad por acciones. Los estatutos. Las formalidades que se deben seguir para constituir una sociedad por acciones son las siguientes. 1. Se constituye por escritura pública o bien por instrumento privado autorizado ante notario. 2. Se inscribe un extracto en el reglamento del registro de comercio y se publica en el diario oficial 30 días posterior a la fecha de la escritura. Las menciones que debe contener la escritura o el documento autorizado son las siguientes. El nombre de la sociedad, que deberá concluir con la expresión SPA. El objeto de la sociedad, que será siempre considerado mercantil. El capital de la sociedad y el número de acciones en que el capital es dividido y representado. La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y se designarán sus representantes. La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y si nada se dijere tendrá este carácter. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la sociedad por acciones? Al momento de constituir una sociedad por acciones, es importante que tengas presente las siguientes características. 1. Cualquier modificación al estatuto de la sociedad debe ser acordada en junta de accionistas, pero no será necesaria esta junta de accionistas si todos ellos suscriben una escritura pública de modificación. 2. En el evento que durante más de 90 días una sociedad por acciones tuviere más de 500 accionistas, o bien más del 10% de su capital pertenecieran a 100 o más accionistas, esa sociedad por acciones se transformará por el solo ministerio de la ley en una sociedad anónima abierta. Se deberá convocar a una junta de accionistas con el objeto de adecuar los estatutos sociales a las normas de la Ley de Sociedades Anónimas. Por tanto, priman las normas de la sociedad anónima por sobre los estatutos sociales. 3. Se debe llevar un registro de accionistas. Sin embargo, no es necesario emitir títulos a los accionistas si ellos así lo acordaren. 4. Posibilidad de existencia de distintas clases
de acciones. Y la regla general, al igual que las sociedades anónimas, es que cada acción tendrá derecho a un voto. Pero el legislador ha permitido que existan acciones sin derecho a voto, con derecho a voto parcial e incluso pueden haber acciones con derecho a más de un voto. 5. Cualquier diferencia, conflicto o controversia que surja entre los socios, entre estos y los administradores, liquidadores o la sociedad total, debe ser resuelto a través de arbitraje y además debe señalarse el tipo de arbitraje, número de árbitros y la forma de designarlos. 6. Si no se especifica, se entiende que el arbitraje será mixto y el árbitro lo designará la justicia ordinaria. 7. Todas las comunicaciones que deba existir entre la sociedad y sus accionistas será por el sistema establecido en los estatutos, es decir, existe libertad absoluta. 8. La responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada al monto de sus aportes, tal como ocurre en las sociedades anónimas. Estas son las principales características de una sociedad por acciones. Veamos ahora el tratamiento tributario de las sociedades por acciones. La fiscalización y el control le corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Como la sociedad por acciones son personas jurídicas, tienen la calidad de contribuyente según el artículo 8, número 5 del Código Tributario. En este sentido, las sociedades por acciones deben inscribir rol único tributario y declaración jurada de inicio de actividades conforme al artículo 66 del Código Tributario y el reglamento del DFL número 3 de 1969. Además, por su objeto social y naturaleza jurídica, son susceptibles de producir rentas gravadas de primera categoría, según la Ley de Impuesto a la Renta. Además, es importante conocer los impuestos que afectan a una sociedad por acciones y a sus accionistas. Por la Ley de Impuesto a la Renta es igual a los que tienen las sociedades anónimas. Otro aspecto importante es la declaración de renta. Ellos deben declarar renta efectiva, no renta presunta, y debe acreditarse por contabilidad completa y balance general conforme al artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Y yo como accionista? Bueno, es importante saber que los accionistas tributarán impuesto global o complementario por sus dividendos recibidos, según el sistema de retiros y distribuciones del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. En resumen, las sociedades por acciones son muy flexibles en su creación y administración, lo que permite escalabilidad empresarial y dinamismo económico. Principales normativas aplicables son el Código de Comercio, la Ley 18.046, la Ley 20.190 y la Ley de Impuesto a la Renta. Finalmente, veamos un ejemplo de escritura de constitución de una sociedad por acciones. Muchas gracias.